Vamos a estudiar la oración compuesta subordinada de una manera sencilla. En primer lugar, tenemos que saber lo que es una oración subordinada. La oración subordinada depende de la principal, es decir, que ejerce en ella una función, sea de sujeto o de complemento dentro de su predicado. Es necesario que recordemos lo que eran las oraciones coordinadas. En las oraciones coordinadas no existe esa relación de dependencia. Poníamos el nexo y las proposiciones, como vemos aquí, la proposición 1 y la proposición 2. Estas proposiciones tienen, como en una balanza, el mismo valor sintáctico, tienen una relación semántica, pero se analizan de manera independiente una vez que hemos reconocido ese valor semántico. En este caso es adversativo, el nexo es pero. Eso no va a ocurrir con las oraciones subordinadas. Con este ejemplo, los médicos nos indicaron que la higiene podía vencer a la enfermedad. Podemos detectar efectivamente que la subordinada que la higiene podía vencer a la enfermedad es un complemento del verbo principal indicaron. Sabemos que es un verbo principal porque está, en primer lugar, conjugado y en segundo lugar no lleva delante ningún nexo. Sobre este verbo principal nos hacemos siempre la pregunta de cuál es el sujeto, como vemos aquí en verde, el sintagma nominal con su determinante y con su núcleo. Y luego ya vemos su predicado. Dentro de este predicado está la oración subordinada, que es sustantiva y que vamos a estudiar inmediatamente. ¿Cuál es la tipología de las oraciones subordinadas? En primer lugar tenemos las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Las sustantivas son aquellas que equivalen a un sustantivo, a un sintagma nominal. Ponemos eso, que nos resulta muy cómodo para poderlas reconocer. Las adjetivas equivalen a un sintagma adjetivo y las adverbiales, muchas de ellas o gran parte de ellas a un sintagma adverbial, pero no todas. Eso lo vamos a ver en su momento. Después de las sustantivas, adjetivas o adverbiales, hay que diferenciar las no flexivas que llevan infinitivo y las que llevan su nexo y su verbo conjugado. Lo desarrollaremos más tarde. En las adjetivas lo mismo, las flexivas y no flexivas, y en las adverbiales igual. Profundicemos en el concepto de flexivo no flexivo. Flexivo significa tener un verbo conjugado, no flexivo una forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Aquí tenemos un ejemplo, leemos el a. Necesitamos que confieses tu crimen. Tenemos el que es el nexo, y confieses, que está conjugado, mientras que en la que viene a continuación necesitamos confesar el crimen, el verbo está en infinitivo. Un ejemplo más de sustantivas que equivalen a un sintagma nominal a eso: flexivas personales, no flexivas no personales. A las personas inseguras les encanta que les echen flores y en este caso nos confesó haber cometido el crimen. Más ejemplos tenemos aquí de subordinadas adjetivas, flexivas, no flexivas, pero preferimos que el alumno lo vea detenidamente, lo lea, y profundizaremos en ellas, en esta diferenciación, cuando estudiemos las subordinadas adjetivas. Ocurre exactamente igual con las subordinadas adverbiales, las flexivas con su nexo y el verbo conjugado, y las no flexivas, que pueden llevar un gerundio o pueden llevar un infinitivo, como esta de aquí: al salir de clase tropezó con él. Bien, vamos a ir por partes. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que es flexivo y no flexivo. Sabemos que una oración subordinada desempeña una función dentro de la principal, y sabemos que siempre hay que señalar los verbos en la oración propuesta y determinar cuál es el principal, porque sobre él vamos a hacernos todas las preguntas. Bien, ahora entramos directamente en las subordinadas sustantivas de una manera más profunda. Hemos dicho que equivalen a un sintagma nominal, por eso lo sustituimos, aquello que creemos que es o que puede ser subordinada sustantiva, por eso, para comprobar que efectivamente eso es un pronombre, luego equivale a un sintagma nominal. Así que desempeñarán las funciones típicas de un sintagma nominal. Aquí tenemos algunos casos. Sigo poniendo diferencias entre flexivas y no flexivas. Por ejemplo, estas que son las flexivas con la conjunción que anunciaron que llovería el jueves, y esta que tiene como nexo o conjunción sí para las interrogativas o un adverbio interrogativo. Nos preguntaron si llovería el jueves, anunciaron cuándo iba a llover. Cuándo es el adverbio interrogativo. Dentro de las no flexivas con infinitivo deseaban obtener sobresaliente.
más ejemplos de esto que hemos visto, pero ¿qué funciones serían exactamente? Según la función tendríamos una oración subordinada sustantiva de sujeto, por ejemplo aquí, le disgusta que grites. Para saber qué es sujeto yo os recomiendo que pongamos el verbo en plural. Si ponemos disgustan, le disgustan sus malos modales, por ejemplo. Ya inmediatamente lo que va detrás tiene que concordar con el verbo, así que es más bien, es claro que es el sujeto. De complemento directo, confesaron que había copiado el examen. Por ejemplo, de término de la preposición, hablaron de que se casarían pronto. Aquí siempre hay un problema con los términos de la preposición. No existen oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen, porque el complemento de régimen, que es este complemento que tenemos aquí, de que se casarían pronto, es preposicional. Lo que es una oración subordinada sustantiva es el término de esa preposición. ¿De acuerdo? De aposición, este es su error. Que no confían en nadie, esa posición de error. También podríamos haber puesto ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas de atributo. Aquí tenemos más casos de complemento directo, de sujeto, de término de preposición, de aposición, en fin, varios casos. Y ejemplos de interrogativas indirectas introducidas por las conjunciones sí, por un lado, estas serían la interrogativa indirecta total, y por adverbios interrogativos como quién, dónde y por qué, que son adverbios interrogativos que introducen interrogativas indirectas parciales. Cuidado que este cómo, que ese quién, que ese dónde van a desempeñar funciones dentro de su oración. ¿Cómo analizamos una sustantiva? He puesto varios pasos. El primero, siempre localizar el verbo. El segundo, buscar el principal. Él nos señalará el sujeto con el que concuerda. 3. Se determina el nexo o la conjunción, que si comprobamos que puede ser sustituida la proposición por eso. Determinamos la función de esa proposición, equivalente al SN, y luego ya analizamos todos los sintagmas, empezando siempre a partir del verbo principal. Los alumnos, vamos a poner un ejemplo y vamos a seguir todos estos pasos. Los alumnos de primer curso, excelentes estudiantes, han decidido que desean recibir clases online. ¿De acuerdo? Bien, el primer paso es señalar los verbos, como hemos hecho aquí. Señalamos el principal y este nos dice cuál es el sujeto. Los alumnos de primer curso, excelentes estudiantes, han decidido, este es el verbo principal, que desean recibir clases online. Hay 3 verbos, luego va a haber 3 proposiciones. Hemos señalado los 3 verbos. El principal es el que va conjugado y no tiene delante ningún tipo de nexo. Desean recibir, son 2 verbos. Cuidado que desean no introduce perífrasis verbales, sí querer pero no desear, eso ya lo vimos en clase este tiempo atrás. Entonces este verbo recibir no puede ser principal porque está en infinitivo, claro está, y desean lleva adelante el que. Así que el verbo principal han decidido. Vale, ¿cuál es el sujeto de han decidido? Los alumnos de primer curso, excelentes estudiantes. Bien, el sujeto tiene como núcleo, por supuesto, alumnos, los es su determinante, de primer curso un sintagma preposicional que es su complemento y además tenemos excelentes estudiantes, otro sintagma nominal que completa a un sintagma nominal previo, ¿no? Se trata de una aposición. Por supuesto, este sujeto concuerda con el verbo, por eso lo es. Señalamos los nexos y los reconocemos. Hemos señalado el nexo que es una conjunción. Sabemos que es una conjunción completiva. El que podría ser de relativo, entonces estaríamos ante una adjetiva. Pero para que fuera el que relativo, delante tendría que llevar un sintagma nominal antecedente. Y no lo tenemos aquí. Los alumnos que aprobaron habían estudiado mucho. Aquí vemos que los alumnos va delante del que y es su antecedente. Pero no es el caso. En cuarto lugar, comprobamos que puede ser sustituida por eso, confirmación de que es subordinada sustantiva. Los alumnos de primer curso, excelentes estudiantes, han decidido eso. ¿Qué es eso? Que desean recibir clases online. Además, fijaos que dentro de esta proposición subordinada, que desean recibir clases online, tenemos 2 verbos. Luego, uno será el principal con respecto al otro.
Y de estos dos, el que tiene que ser principal es desean, puesto que recibir va en infinitivo. Y también recibir clases online se puede sustituir por eso. Luego tenemos una proposición subordinada sustantiva que dentro además va a tener otra proposición subordinada sustantiva, las dos de complemento directo. Aquí lo explicamos. Han decidido eso, desean eso. Lo tenemos aquí explicado. Ahora ya analizamos los sintagmas de todo, tanto el sintagma nominal sujeto como del predicado. El del sujeto lo hemos estudiado ya antes y lo hemos dicho, entonces sencillamente no voy a repetirme. El sujeto de la proposición principal quedaría analizado de esta manera. Sobre todo hay que tener en cuenta la aposición, que es explicativa porque va entre comas, las hay especificativas. Y luego ya tendríamos el sintagma verbal predicado con todo su análisis. Han decidido verbo principal, que desean recibir clases online, y una proposición subordinada sustantiva de complemento directo aquí de nuevo. Podemos poner, por supuesto, los sujetos elípticos o categorías vacías que sirven igualmente. Clases online, podríamos considerarlo un sustantivo compuesto sintagmático, pero si no, online es un tipo de clase, con lo cual sería online es un barbarismo, un anglicismo que se utiliza de una manera apositiva aquí, como una especie de aposición a clases. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a fortalecer los conocimientos que muchos teníais y a comenzar a entender mejor las oraciones subordinadas, los que no lo tengáis tan claro. De todas formas, el PowerPoint lo colgaré también en el aula virtual para que podáis verlo más detenidamente.